Llegamos al final de la noticia. Yo soy Juan José Ríos, pero, sabe, a las 8:45 continúa con temas de análisis de la coyuntura nacional. Compañero Edgar Ortiz y José Carlos Ortega están listos con sus invitados para continuar. Edgar, buenas noches. Juan José, muy buenas noches y gracias por la bienvenida a este espacio de entrevistas en esta noche de martes, donde abordaremos temas muy interesantes que se dieron durante esta jornada, especialmente, y el primero de ellos tiene que ver con la conferencia de prensa que ofrecieron hoy Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en unos allanamientos adicionales que se realizan en el caso de manipulación de justicia que habíamos visto salió la semana pasada. Así que en este caso que le mencionaba yo de tráfico de influencias y corrupción, en el que se relaciona a profesionales del derecho, hoy el Ministerio Público y la CICIG pues destacaron que la figura del abogado Roberto López Villatoro, alias el rey del tenis, pues tuvo que ver en una concertación en la que presuntamente se habrían manipulado o se había influido más bien sobre miembros de la comisión de postulación con el objetivo de incluir en la lista que propone la comisión de postulación del Congreso de la República los nombres de algunos magistrados afines a los intereses de el sujeto apodado el rey del tenis, me refiero al licenciado Roberto López Villatoro, y que de esa cuenta pues indicaban hoy en conferencia de prensa tanto Ministerio Público como CICIG se habían dado algunas regalos, algunas prebendas al juez Giovanni con el objetivo, Giovanni Orellana, con el objetivo de pues incidir en esta elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que finalmente el Congreso efectuó en el año 2014. A su vez, como motivo de la investigación que aún está en proceso, MP y CICIG solicitaron la orden de captura de varias personas, entre las que destacan dos magistrados de la Sala de Apelaciones que por gozar del derecho ante juicio pues se ha solicitado la diligencia pertinente y los detenidos, o más bien esta solicitud de retiro de inmunidad se refiere a los jueces Marwin Estuardo Herrera Solares, magistrado de Sala de Apelaciones, y también del licenciado Carlos Rodimiro Lucero Paz, también magistrado de Sala de Apelaciones. Ambos están siendo acusados por el delito de cohecho pasivo, por presuntamente participar en la concertación a la que yo hacía mención durante la exposición. Así que con este breve contexto vamos a abordar con nuestros invitados justamente las implicaciones y los temas más interesantes que se pueden deducir de este caso que se destapa hoy. Así que en esta noche de martes, para esta entrevista, me va a acompañar en el set nuestro amigo José Carlos Ortega Santa Cruz. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Edgar. Buenas noches a la teleaudiencia. Nos tocan temas interesantes últimamente, José Carlos, y este sin duda tendrá muchos aristas, pero para abordar el tema nos acompañan ya en los estudios de Canal Antigua tanto el licenciado Ovidio Parra, quien es presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, y el licenciado Carlos Paz Archila, quien es abogado experto en la rama penal, así que ambos nos orientarán seguramente en muchos sentidos en lo que ocurrió hoy. Así que buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, muchísimas gracias. Bienvenidos. Quisiera empezar con el doctor Parra porque se le llama a este caso comisiones paralelas. Y el delito, ¿en dónde está, doctor, licenciado Parra? Porque el hecho de que una persona se pueda reunir para poder cabildear este tipo de situaciones con las comisiones de postulación no es el delito por el cual se les está persiguiendo. ¿Hay delito ahí, licenciado Parra? Es discutible toda vez que el hecho de que se concerten, ¿verdad? Se asocien, pongámosle ese término entre comillas, para lograr llegar a un puesto de funcionario público, puede conllevar la presunción de que se ha cometido un delito y que lo que pretenden con esa especie de asociación o contubernio es esa escala de llegar a ser un funcionario público en el organismo judicial. El problema más que yo veo es de índole ético, toda vez de que se supone que el juez o magistrado debe estar investido de tal categoría de eticidad, porque es conocedor de las leyes, pero es conocedor también de los sujetos con quien va a compartir cierto deseo de llegar a escalar o llegar a un puesto de estos. Por supuesto que se presentan las papelerías y todo lo que sea necesario para poder puntear más alto, aunque esto puedo yo decirle que aún así se tenga un nivel de punteo alto,
es difícil, porque a veces ya hasta se han concertado. El problema radica en que esta asociación, este amiguismo, esta forma de concertarse, no solamente va a involucrar a estos sujetos, que el que está negociando y el que va a pretender llegar a la magistratura, sino que también conlleva la asociación con otros sujetos que tienen interés. En este caso, las comisiones se conforman, se califican, pero más allá de eso, hay otro tipo de funcionario interesado de que éste llegue a esa cúpula del organismo judicial. Quiere decir que estoy hablando de otro tipo de funcionario, no necesariamente el comisionado y quien interviene, sino también pueden haber parlamentarios y pueden haber otro tipo de funcionarios públicos que están interesados. ¿Para qué? Para que eventualmente tengan un apoyo en ese alto organismo. Licenciado Paz, justamente en esta línea de análisis, como preguntaba José Carlos en su momento, pues hay varias reuniones. Según lo que informan hoy, si sigue el Ministerio Público, pues hay varias reuniones entre el señor López Villatoro y algunos magistrados de la Sala de Apelaciones que tendrían, en todo caso, a futuro participación en las comisiones de postulación. Y luego se teje una hipótesis de que, pues de alguna forma, el señor López Villatoro beneficia patrimonialmente a estos magistrados. ¿Cómo ocurre en ese caso entonces, licenciado Paz, para que lo entendamos un poco en contexto, el delito de cohecho pasivo que cometen los jueces, en todo caso, al recibir algún beneficio de un particular, estando obviamente a las puertas de la comisión de postulación? Ok. Bien, buenas noches. De acuerdo con la pregunta, hablar de cohecho implica obviamente sí tomar o poder incidir o ejecutar ciertas acciones o decisiones que van a incidir en algún proceso, en este caso la elección de funcionarios, que va a llevar como consecuencia que yo como funcionario, en este caso integrante de la comisión de postulación, o bien futuro o potencial juez o magistrado, pueda resultarme beneficiado de esa decisión. Eso implica obviamente sí que tuvo que haberse producido una negociación o un acuerdo, una concertación entre ambas partes, ya sea de forma directa o indirecta, como bien dice el Código Penal, y que se tiene que traducir en la acción por parte del funcionario que tiene la potestad de tomar esa decisión. En el caso de las comisiones de postulación, pues incluir a esa persona en el listado. Y segundo, pues obviamente que esa persona obtenga el beneficio de esa decisión de ser incorporado en dicho listado. Lo que vemos hoy es el anuncio y así lo presentan como una investigación preliminar que trata de plantear dos grandes temas desde mi punto de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de investigación criminal, es precisamente cómo se da todo el proceso de cooptación del proceso de selección de las autoridades de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que implica así las negociaciones para obtención e intercambio o reciprocidad en materia de beneficios. Y segundo, obviamente sí la debilidad que implica el hecho de que finalmente contemos con un poder judicial cuyos altos funcionarios responden a un nombramiento plenamente cuestionado desde una perspectiva penal. Bueno, licenciado Paz, el delito hoy es cohecho activo y cohecho pasivo, o sea, obviamente del señor López Villatoro, del licenciado López Villatoro y de los jueces magistrados que están siendo investigados. Pero llama muchísimo la atención la defensa del juez Giovanni Orellana, porque él dice, yo compré esta casa junto con mi esposa, pero se muestra una línea del tiempo, y esa línea del tiempo enseña que él primero se pasa al apartamento del edificio en zona 14 y después saca el préstamo y lo paga posteriormente. ¿Es esa la forma normal de comprar un inmueble en Guatemala? Pues, obviamente la parte que estamos viendo de investigación refleja únicamente a estos personajes y ese tema en específico del apartamento. Cuando a uno le hablan sobre cómo formular teoría de caso y cómo sustentar o cómo plantear un caso a nivel judicial, pues le dice, bueno, mire, obviamente tiene que procurar que el caso sea sustentable desde el punto de vista incluso de la lógica cotidiana como seres humanos y que de alguna manera podemos entender ciertos procesos sin estar investidos de disposiciones normativas, sino simple lógica común y corriente. Obviamente, así como me lo plantean,
La lógica pareciera no ser 100% convincente, sin embargo, pues ese es parte del planteamiento que él hace como defensa. Corresponderá realmente si tiene los elementos para poder sustentar esa hipótesis que efectivamente logre ser convincente al juez que conozca esa teoría. Y ampliando lo que dice el licenciado, es tal vez un nivel de confianza que tenían entre comprador y vendedor, ¿verdad? Y entre los agentes que llevaron a cabo la negociación. Es de atreverse uno a pensar, porque eso puede darse en todo tipo de negociación. Claro. El nivel de confianza. Ahora, cuando ya se concreta el acto o el negocio jurídico que se va a llevar a cabo, ¿verdad?, a través de un documento público, donde ese negocio ya traslada a hacer un contrato, es un nivel, podríamos decir, de confianza que se puede tener entre los que van a adquirir y el que va a vender. Que casualmente la compra se da después de que ya son electos los posibles a elegir, los posibles magistrados a elegir en el Congreso de la República. O sea, claro, es posterior a la postulación, perdón. Así es. Esa es la correcto. A nivel de interpretación de las normas tenemos que seguir la lógica, ¿verdad? Y la lógica y el sentido común nos van a llevar a si se cometió o no se cometió el delito. Pero aquí es algo importante. Quien tipifica los delitos es el juez, no es el Ministerio Público. Es el juez el que tipifica. Y al tipificar, él dirá, el juez, si el delito se adecúa a este o no, y si se adecúa, que siga su procedimiento, ¿verdad? Hasta encontrar la culpabilidad o la no culpabilidad. Y aquí es donde está el parámetro de considerar de considerar a alguien inocente, la presunción de inocencia, donde se empieza el proceso y donde se culmina, no antes de este. Así es, y estaremos justamente en esa línea para ver qué es lo que los jueces decían en su momento, pero haremos una muy breve pausa comercial en 8:45, la primera del programa, y cuando volvamos continuaremos hablando de este caso denominado comisiones paralelas que ha hecho público el Ministerio Público y la CICIG el día de hoy en conferencia de prensa.